También los invitamos para que nos visiten en Twitter con 3 cuentas que son @forosemana, @revistasemana y @revistadinero. Allí estamos publicando en tiempo real lo más relevante de este foro y también pues todos los detalles que van a ocurrir hoy aquí en el Club Etnogal. Ahora quisiera invitar a una persona muy especial. Se trata de la señora Alicia Arango, nuestra ministra del Trabajo. Ella nos tiene preparada una conferencia muy interesante, introductoria de este panel. La ha llamado 2020, el año de las reformas. Ministra Arango, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Alejandro Santos, por esta oportunidad. Muchas gracias a la directora del Foro Semana también, Juliana Restrepo, Dafne Gil. Quiero saludar especialmente a mis compañeros de gabinete, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, a todos los empresarios, a los representantes de los gremios, a los representantes de organismos internacionales, a los panelistas, en fin, a todos los que hoy nos están acompañando acá. Esta es la agenda sobre la cual voy a hablar hoy: el mercado laboral y el sistema integral de protección a la vejez. ¿Es necesario hacer cambios en el mercado laboral? Obvio. Hay muchas cosas que están pasando en el mercado laboral, pero digamos que hay 3 que realmente impactan negativamente en este mercado, que son el desempleo, la informalidad, la productividad. Y dentro de la productividad tenemos 3 temas también muy delicados, que son el ausentismo laboral, la estabilidad laboral reforzada y la pertinencia y la calidad en la formación. Aquí, como ustedes pueden ver, esta es la tasa de desempleo anual desde el 2001. A partir del 2014 comienza una crisis por el tema de la baja de los precios del petróleo y a partir del 2016 comienza a subir el desempleo. Esto quiere decir que a medida que desacelera la economía, el desempleo aumenta. Aquí les traje una gráfica mes a mes de los años 2018 y 2019. Simplemente, aunque los técnicos no hacen esto, quería simplemente mostrarles una tendencia de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ahí vemos que hay una mejoría en el tema del empleo. ¿Que si es suficiente? No. Que si estamos lejos de lograr lo que queremos, lejísimos. Pero esto nos da una esperanza. ¿Dónde aparecen estas fuentes de empleo principalmente? Digamos que en las 13 principales ciudades. Seguimos con mucho desempleo en las zonas dispersas y las zonas rurales. Aquí muestro las barreras de acceso que tienen 2 grupos poblacionales muy importantes, que son la tasa de desempleo de mujeres y la tasa de desempleo de jóvenes de 18 a 28 años. La tasa de desempleo de mujeres hoy está en 13.7 y comienza a subir el desempleo, como ustedes pueden ver, también desde el 2016. Igual pasa con la tasa de desempleo de los jóvenes, que hoy está altísima, en un 18%, y comienza a subir también a partir del año 2016. La tendencia a formalización. Este ha sido un mito en Colombia, el tema de la formalización. Todo el tiempo hablamos de la formalización. La formalización, que Colombia no avanza en formalización. Algo ha avanzado, por supuesto no suficiente, pero quiero decirles que desde el 2008 al 2019 hemos avanzado de 30.6 a 37.5. Tampoco vamos a la velocidad que se necesita, pero sí lo hemos logrado. Y también quiero hacer aquí un señalamiento, y es que independientemente del desaceleramiento de la economía,
seguimos de todas maneras formalizando. Ese es un tema que es muy importante porque es un tema de controversia. Entonces, independientemente del crecimiento de la economía, seguimos creciendo en formalización. No lo suficiente, por supuesto. Mire esto lo mencionó el doctor Mauricio Cárdenas, pero quiero volverlo a mencionar yo. En Colombia, el 44% de los colombianos gana menos del salario mínimo. Y esos son 9.844.000 personas. ¿De qué tema laboral puede hablar un país que nunca ha tenido en cuenta a este grupo? Nunca. Este grupo, que es casi la mitad de los trabajadores de Colombia, tiene salud subsidiada, como cualquier persona, pero no tiene derecho a pensión ni a nada. Porque aquí los que tienen derecho a pensión son los que ganan más del salario mínimo. Algo está funcionando mal, porque estos son los más vulnerables, los que ganan menos. Y hoy resulta que ellos, si quieren tener una rentica vitalicia, son ellos mismos las que la tienen que ahorrar. No puede ser. Ahora les mostraré la diferencia entre ahorradores y personas que realmente logran la renta vitalicia. Es imposible que una persona que gane menos el salario mínimo pueda además cotizar para su pensión o para su renta vitalicia. Aquí está el tema del salario mínimo. Efectivamente, nosotros tenemos unos costos que es 1.57%, es lo que constituye realmente el salario en Colombia. Pero como ha habido tanta controversia sobre estos temas en el país, yo sí sugiero que este es un escenario para construir juntos, no para que todos tiremos ideas, cada uno por su lado, cuando existe un tema que se llama el tripartismo y que es el que tiene que ver directamente con estos temas: trabajador, empresa y gobierno. Allí es donde se deben discutir ciertos derechos. Porque es que los derechos adquiridos no se discuten. Y todo el mundo sale a la defensiva y otros a la ofensiva. Y lo que hace eso es generar confusión, mientras que si nos sentamos en una mesa tripartitamente, seguramente podremos lograr mucho más cosas que simplemente lanzando ideas con mucha razón, seguramente, pero que no llevan a nada, porque lo que hace es una respuesta a la defensiva. Sentémonos a hablar, porque todos tenemos que construir, y para construir somos todos, no una parte. Mire el tamaño de las empresas en Colombia. El 92.72% son microempresas. Las pequeñas son el 5.46, las medianas el 1.36 y las grandes el 0.42. Trabajan solo, es decir, la persona trabaja sola. 7.790.000 personas. Entre 2 y 50, 8.969.000, eso da el 75.3% de los trabajadores en Colombia. Están generados por quien trabaja solo y por quien tiene empresa entre 2 a 50 trabajadores. El mensaje que quiero dar aquí es que cuando el gobierno, por ejemplo, en la ley de crecimiento, toma ciertas decisiones y el Congreso aprueba cierto tipo de normas, la idea es también ayudar a las pequeñas y a las pequeñas y a las medianas empresas. Es que es un tema no solamente de la empresa grande, este es un tema de la mayoría de las empresas de Colombia, de las que generan verdaderamente más trabajo en Colombia. Entonces, muchos mensajes van dirigidos a estas empresas también, para que ellas también tengan la posibilidad de crecer. Esto es un tema muy grave en el país, y es que nosotros en el año 2017, en 8.300.000 personas que cotizan, tuvimos 28 millones días de incapacidad. Eso es una barbaridad, donde lo pongan. ¿Quiénes son los que se incapacitan? Dice un estudio de la ANDI. Los hombres de 20 a 29 años, 45%. Los lunes, los viernes, julio, diciembre y después de un partido de fútbol. Entonces, ¿cuál es la vacuna? ¿Cuál es la vacuna
que tenemos para resolver este problema. Este problema tiene que resolverlo Colombia. Nosotros, porque esto es un problema gravísimo de productividad. Y mire, además de todos los costos adicionales que tiene un empresario que contrata a un trabajador, le toca pagar 2.3% más por los costos directos e indirectos que genera este ausentismo laboral. Esta es la estabilidad laboral reforzada. También es un tema delicado, es un tema que hemos venido trabajando con los sindicatos. Quiero decir que las centrales, ellas no están de acuerdo con que haya fraude en el tema de incapacidades, en el tema de estabilidad laboral reforzada. Siempre han dicho que están dispuestos a ayudar tripartitamente en el tema y en eso estamos. Pero mire, de 1.000 trabajadores, en el 2018, 36 están sometidos a estabilidad laboral reforzada. De eso solamente se ubicó el 8.5%. Pero la empresa tiene que cargar con los costos de los 36 más el 8.5%. ¿Sí me explico? Entonces, eso es imposible. Además, hemos encontrado que hay fraude. ¿En qué sentido? Bueno, tenemos videos de personas que tienen problemas de cadera gravísimos, cojos, montando caballo, bailando y jugando fútbol. ¿Sí? Entonces, por favor, tenemos nosotros que comenzar a corregir desde las mismas empresas y a denunciar ese tipo de casos que, aunque no parezca, son muy frecuentes y generan un problema principal, y es el irrespeto a la persona que en verdad está enferma, que es el que tiene que defender la empresa, que es el que tiene que ayudar a curar la empresa. Pero cuando hay estos niveles de desconfianza, lo que pasa es que la empresa muchas veces tampoco le cree al que está enfermo. ¿Y dónde me dejan esto? Las citas, ¿a cuánto tiempo las dan? ¿Por qué? Porque las colas son interminables para pedir citas. Ni qué decir de las citas en especialidades. Todavía 2 y 3 meses. Si esto no mejora, tampoco puede mejorar el sistema de salud. Porque nosotros aquí, con tantas incapacidades, es imposible lograr un sistema de salud que sea eficiente. Bueno, hay medidas para dinamizar el mercado laboral. ¿Qué estamos haciendo? Esto es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que se llama el Sistema Nacional de Cualificaciones y que enfrenta una de las causas estructurales del desempleo, que es la formación. ¿Qué pretende este Sistema Nacional de Cualificaciones? Por primera vez el Ministerio de Trabajo va a estar incluido en la formación para el trabajo. Y aquí lo que se pretende es cerrar las brechas entre las necesidades sociales y productivas y el mercado laboral. Porque ¿qué encontramos nosotros? Que muchas personas se educan, se forman en temas que ya desafortunadamente están pasando de moda, pero que las universidades y los institutos tecnológicos lo siguen dando y las personas salen y es muy difícil encontrar empleo. Colombia tiene que adaptarse al nuevo mundo, a la tecnología, a las nuevas formas de contratación, a la manera como los jóvenes trabajan hoy, que es distinta a la como nosotros trabajábamos. Y también es importante que el mundo no va a esperar a Colombia. O nosotros hacemos estos cambios ya o nos dejó el tren. Porque estos cambios son importantísimos porque, entre otras cosas, los empresarios muchas veces siguen adelante en temas de tecnología, en temas de ahorro de tiempo, en fin, en una cantidad de cosas, pero no encuentran la persona que esté formada para cumplir lo que hoy el empresario necesita. Entonces, esa es una tarea que tenemos por delante muy importante. Aquí también incluimos por primera vez la certificación de oficios y saberes ancestrales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia no está certificado un guía turístico. Eso es increíble. Hay que certificar a la gente que trabaja y que sabe hacer su trabajo. Porque lo empírico también cuenta en Colombia. Porque lo empírico ha hecho que se genere mucho trabajo. Y además, ese certificado que uno ve como un simple certificado, para muchas personas significa un cambio en su vida, un tema de estimulación positiva, un tema de quererse más, que son detalles también de competencias blandas que este país necesita urgente.
Estamos haciendo ya el tema de afiliación electrónica a la seguridad social, en donde en el sistema de salud se van a incluir las pensiones y las cajas de compensación familiar, de tal manera que sea una sola inscripción, afiliación, y no sea como hoy que hay que hacer varias vueltas. Esta resolución muestra la importancia que tienen las medianas y las pequeñas empresas y las micro. Mire, cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos que, por ejemplo, en los temas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo, los recogedores de café tenían que usar arnés para recoger café. Díganme qué recogedor de café usa arnés, aunque fuera ley. No se pueden hacer normas ni reglamentos que vayan en contra del sentido común, ¿sí? Porque la gente no los puede cumplir. Entonces, ese es parte del problema que tiene este país. Hace normas para los grandes muchas veces y se olvida que la mayoría son pequeños. Y pone en los mismos estándares, por ejemplo, a una costurera que tiene 10 personas, que a una persona o una fábrica que produce carros. O sea, a la costurera lo único que le faltaba era el carro de bomberos afuera. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos esta resolución en donde rebajamos los estándares y quedaron así. Empresas con menos de 10 trabajadores pasó de 62 a 7. Miren la diferencia. Las empresas entre 11 y 50 de 62 a 21 y las empresas del sector agropecuario 62 a 3. ¿Qué es lo que pretendemos? Que las empresas haya sentido común en la norma y que nosotros no enloquezcamos a las empresas con tantas reglas y con tantas cosas que no pueden cumplir y que nos llevan solamente a la informalidad, no solamente del empleado, sino también de la empresa. Bueno, el teletrabajo es una nueva forma de trabajo, estamos dándole muy duro porque además el teletrabajo es tecnología, permite trabajo a los discapacitados, porque es que yo les digo, monten una silla de rueda en un bus. A ver quién puede montar una silla de rueda en un bus. Hay que darle oportunidades a las personas con discapacidad para que ellas puedan trabajar. Teletrabajo es una de esas opciones. A las madres cuidadoras, que por fin el mundo se está fijando en esas mujeres u hombres, pero principalmente mujeres que se dedican a cuidar al pariente o al hijo o a la mamá enferma. También tienen derecho a trabajar. Y a la población carcelaria, con quien ya comenzamos un programa para que sea a través de teletrabajo. Quiero decirles además, la otra ventaja importantísima que tiene el teletrabajo es el tema de solución a la movilidad en las ciudades y el tema del medio ambiente. Es todo lo que se evita en una ciudad que tiene muchas personas trabajando desde su casa. Aquí el problema principal es la trazabilidad, es cómo le sigo el ritmo a ese trabajador. Pues nosotros del Ministerio de Trabajo ya hemos sacado algunos reglamentos para que haya trazabilidad y de esa manera el supervisor o el jefe del trabajador o del empleado que hace teletrabajo pueda ser supervisado durante todo el tiempo. Esto de control de discapacidades, ya les dije, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, un tema que es casi que incapacidades en tiempo real. Nos ha tomado tiempo, no ha sido fácil sacarlo, pero eso nos va a permitir saber cuántas incapacidades salen, qué médicos las hacen y qué pacientes son los que tienen tantas incapacidades o no tienen. De tal manera, porque este es un tema que no es solamente del trabajador, este es un tema también médico. Los médicos se prestan para esto desafortunadamente. Y tenemos una política, estamos trabajando una política de rehabilitación y reincorporación laboral para que se pueda despedir con justa causa a un trabajador que no cumple su tratamiento, que no va a la fisioterapia, que no va a los controles médicos, de tal manera que pueda despedirse con justa causa porque tendría una estabilidad o una incapacidad y resulta que no va al médico. De estabilidad laboral reforzada, nosotros sacamos una resolución este año, que es la 049, faltó ponerla allí, en donde el ministerio puede autorizar cuando hay despidos, cuando hay estabilidad laboral reforzada y se den ciertas condiciones. Es decir, el empresario tiene que pasar
la estabilidad, la solicitud de despido con todos sus anexos al Ministerio de Trabajo antes de pasar al juez. Esto es una sentencia de la Corte Constitucional. Ha sido muy debatida y ha sido muy conflictiva con los trabajadores, pero nosotros estamos simplemente cumpliendo una sentencia de la Corte Constitucional. Las plataformas tecnológicas, el tema de hoy. ¿Qué le corresponde al Ministerio del Trabajo? Pues dos cosas. Primero, una caracterización que estamos haciendo con la CEPAL. ¿Por qué caracterización? Porque es que hay miles de plataformas y hay miles de negocios de plataformas distintísimos. ¿Y qué pasa? Necesitamos saber cómo esos negocios pueden funcionar laboralmente sin atropellar los derechos de los trabajadores. ¿Cuál sería ese tipo de contrato? ¿Cómo sería ese régimen laboral? Sí, para que ellos, porque tenemos que seguir luchando de todas maneras por los derechos de los trabajadores y los derechos adquiridos se respetan y nosotros tenemos que seguir luchando para que todos los trabajadores colombianos ojalá puedan tener una pensión o un beneficio económico periódico o un subsidio de Colombia mayor, pero no pasen el resto de su vida pidiendo limosna como nos pasa hoy. Teniendo en cuenta el 44% de las personas que ganan menos del salario mínimo, en el Plan Nacional de Desarrollo salió un artículo que se llama Piso de Protección Social. Aquí queda la seguridad social, la seguridad en salud queda subsidiada, pero a diferencia de lo que pasa hoy, que es el trabajador quien tiene que consignar para poder tener una renta vitalicia, lo que va a pasar ahora es que quien lo emplea tiene que cotizar el 15% mensual y el gobierno entregará el 20% sobre lo ahorrado de tal manera que se vaya creando un ahorro para que esta persona tenga una renta que seguramente no será tan buena como una pensión, pero será mejor que cero, que es lo que tiene hoy. Que si esta es la solución perfecta, seguramente no la es. Pero en esto hay que comenzar a dar pasos para poner a Colombia en la sintonía de qué es lo que realmente está pasando con el 44% de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Mire, aquí la ley de crecimiento prioriza la generación de empleo de jóvenes. ¿Y qué dice? Hay incentivos para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia, que es una de las barreras que dicen los jóvenes que encuentran y no pueden trabajar, que es el tema de la experiencia, y tienen una deducción del 120% de los pagos que realicen por salarios. Es un apoyo que le damos al empresario para que le abra la puerta a los jóvenes de Colombia. Cuando hay mega inversiones, hasta de un punto, yo no soy reina de belleza, me toca demorarme un poquito más. Mire, en mega inversiones, proyectos superiores a 1.1 billones que contraten 400 trabajadores tendrán una reducción del impuesto de renta. El impuesto de renta se reduce a 27% y el incremento en el retorno de la inversión será por la posibilidad de depreciar en 2 años. O sea, eso es una ayuda inmensa para el empresario, pero es que necesitamos que se genere empleo en el país. Inclusión laboral, voy a pasarlo rápido, esto para las personas que tienen barreras de acceso. Nosotros ya sacamos, el presidente firmó el decreto el 26 de diciembre, que es un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo que quiere es que las plantas del sector público, el 10%, sea dedicado para jóvenes entre 18 y 28 años aún sin experiencia. Creo que son 1.200.000 trabajadores públicos, serían más o menos 120.000 el número máximo, pero creemos que es un buen ejemplo y que hay que abrirle la puerta a los jóvenes de alguna manera porque hoy las tienen totalmente cerradas. Bueno, creamos, esto no es tan importante. Este es un tema que le importa muchísimo a los empresarios y es la multiafiliación sindical. ¿Qué hace una empresa que tiene 10 sindicatos? ¿Qué hace una empresa que tiene? ¿Cómo es la representatividad allí? Los fueros sindicales. Solamente IMPEC tiene 85. Queremos cambiar eso. Queremos
que haya un sindicato por empresa, de tal manera que pueda haber un pliego unificado y que pueda de esta manera el sindicato obtener más representatividad, porque lo que ha pasado es que el sindicalismo de esta manera, con tantos sindicatos en donde todo el mundo manda, pero nadie manda, se ha ido atomizando y se ha ido deteriorando la figura del sindicalismo. Bueno, también le interesa mucho a los empresarios y es, en el Plan Nacional de Desarrollo también sacamos un artículo sobre rebajas en la sanción en inspección, vigilancia y control, que está dividido según la etapa en que se encuentre y se llama plan de mejoramiento. Y aquí hay 3 etapas en donde no habrá sanción, una rebaja del 50% y al final, en el periodo probatorio, hasta una tercera parte de rebaja. Esto porque creemos en la prevención, porque creemos que uno sentado negociando y diciéndole a las personas de buena manera en qué están fallando, nos da mucho más resultado que simplemente estar multando y sancionando a todo el mundo muchas veces sin ningún sentido. ¿Qué hemos hecho con los trabajadores? El diálogo social. La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, ahí todo el año hemos trabajado con ellos. Allí también de esa comisión salió el salario mínimo, han salido varios cambios que son muy importantes y eso es tripartito. Las subcomisiones departamentales de concertación de políticas salariales y laborales. Hoy ya tenemos 33 y son para el tema de empleabilidad, pero principalmente para el tema de vocación regional, qué es lo que la región produce, qué es lo que la región necesita, y para los temas de conflictividad. Pactos por el trabajo decente, ya firmamos 9 y están para firmarse otro y hemos hecho más de 600 reuniones para solucionar problemas de conflictividad. Quiero aquí mostrarles el incremento real de los primeros 2 años del gobierno de Betancur hasta el gobierno del presidente Duque, cuál ha sido el incremento real del salario mínimo, y el de Duque ha sido, el de los 2 años ha sido 4.83, es más alto de todos los tiempos. A nosotros nos enorgullece eso. A nosotros nos enorgullece pagarle mejor a los trabajadores. A nosotros nos enorgullece que cada día los trabajadores tengan un mejor nivel de vida. Entonces, para nosotros, estos son, y yo le quiero agradecer aquí también a los empresarios, porque siempre, en todas las conversaciones que hemos tenido para este tema, siempre han estado dispuestos a ayudar. A ellos, de verdad, mil gracias. Bueno, sacamos el Acuerdo Nacional Estatal, eso no vale la pena. Sacamos la Mesa de Reparación Colectiva para las organizaciones sindicales, que estaba un decreto desde el 2016, no se había hecho, ya se están reuniendo mensualmente y ya tienen una metodología. La negociación colectiva, el pliego unificado, llegamos otra vez al tema de la multiafiliación. Si no sacamos la multiafiliación, toca ver cómo sacamos un tema de pliego unificado. La conclusión, siempre ha dicho el presidente, cualquier iniciativa legislativa en este tema será llevado primero a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. El sistema integral de la vejez, ¿es necesario el cambio? Pues sí, tenemos un problema de cobertura y de inequidad en el sistema. Este también es un tema muy controversial que también entre todos se puede construir. ¿Nosotros qué tenemos hoy en día? En la realidad tenemos un tema solidario más semisolidario sin ningún tipo de protección que suma el doble de las personas pensionadas del contributivo. Y tenemos un sistema ideal que sería el solidario, que es Colombia Mayor, el semisolidario, que serían los beneficios económicos periódicos, y el contributivo, que sería la pensión. De esa manera, Colombia por primera vez comienza a tener a toda su población adulto mayor con algún derecho para su vejez. Bueno, de 4 se pensionan 1. Por eso es que yo también a veces digo, ¿de qué es reforma pensional en un país donde de 4 se pensionan 1 y todo el mundo queda por fuera? Si el problema es más grande en los que están por fuera que por los que están por dentro. Los que están por dentro, en medio de todo, son unos beneficiados, pero los que están por fuera, que son todos, ¿qué pasa con ellos? Colombia tiene que comenzar a pensar en ese tema. Aquí quiero mostrarles
desnivel, esta sí es la inequidad que existe en las pensiones de Colombia. Este es el ejemplo perfecto de los subsidios y cómo la distribución de subsidios sociales por quintil de ingreso, vemos que en el quinto el subsidio de la pensión es el 50.8% y en el número 1 es el 4.3%. Es decir, se le da más subsidio a las pensiones más altas que a los que más la necesitan. Ese es un tema que Colombia tiene que cambiar. Y estos son los subsidios que el valor presente del subsidio del régimen de prima media. Mire, en 25 salarios la persona le dan extra 732 millones de pesos. ¿Sí? Cuando tiene un salario, esto es porque el salario mínimo se permanece, entonces tiene 135, pero miren 1.5, tiene 74 contra 732 millones de pesos. 135 contra 732 millones de pesos. Estamos trabajando en una comisión de reforma a la vejez. No ha sido un tema fácil. Hay muchísimas ideas sobre la mesa y lo hemos hecho con ciudadanos, sindicatos, academia, tanques de pensamiento, centros de investigación, los partidos políticos, el Congreso, en fin, y estamos tratando de construir una propuesta que todavía no la hemos construido, porque no es un tema fácil. Hay muchas opiniones, pero queremos tomarnos el tiempo que sea necesario para que salga una cosa bien hecha y no tener nosotros que estar cambiando cada 3 años el tema pensional en el país. Y ya hicimos esto, rebajamos el tema de cotización de salud de los pensionados, los que tienen un salario mínimo rebajarán del 12 al 4% hasta el 2022 y lograrán un ahorro anual de 840,000 pesos. Y para los que tienen 2 salarios mínimos, vamos a rebajar del 12 al 10%, que es 420,000 pesos anuales. Bueno, en Colombia Mayor hemos aumentado de 1.518.000 a 1.678.000 ancianos y además ya nivelamos a todos con un valor del subsidio de 80,000 pesos. Ustedes saben que comenzaba en 40, iba hasta 80 y lo estamos pagando además ahora mensualmente. Sobre los BEPS, mire, aquí está el número de ahorradores 578.164. Y el número de rentas vitalicias que tenemos en el 2019 es 21.957. No funciona, porque es que los ahorradores ganan todos menos del salario mínimo y ellos no pueden ahorrar. Hay unos puntos inamovibles que también han causado controversia, pero que son puntos que el presidente prometió en campaña y que los vamos a cumplir. No se modificará la edad de pensión, se respetará la pensión de sobrevivencia, se respetarán los derechos adquiridos, se deben focalizar los subsidios en los más vulnerables, no se tocará la tasa de cotización, vamos a proteger y a fortalecer a Colpensiones, se va a asegurar una distribución más equitativa de los subsidios y asegurar un periodo de transición suficiente. Porque es que tenemos que pensar en que en Colombia la mayoría pertenece a este grupo que se beneficia de eso y hay que ayudarlos. Nosotros no podemos darle la espalda a los que más necesitan. Eso no es justo. Nosotros tenemos que ayudar en lo que podamos al que más lo necesita. Y por eso, en el tema pensional, el presidente tomó esas decisiones porque cree que en este momento actual lo que importa es la cobertura, lograr un tema de equidad y de esta manera generar un mayor equilibrio. Aquí también la conclusión es que cualquier iniciativa legislativa la vamos a llevar a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales. ¿Por qué? Porque así como lo han dicho muchos que me antecedieron, el país cambió. Esto ya no es decisión de uno solo, esto ya es decisión de todos, o si no, miren las calles. Por eso debemos respetar que nosotros tenemos institucionalidad, que la calle dice que no respetamos, como es el tripartismo, respetémoslo, construyamos entre todos, para de esa manera poder tener un mejor país. Mil gracias. Y perdón la demora.
A usted, ministra Arango, muchas gracias. Y quería invitarla, por favor, para que nos siga acompañando acá en el escenario, ya que usted hace parte también del siguiente espacio de discusión, ministra. Así que, por favor, la esperamos acá. Muchas gracias. Y como ustedes recuerdan, estamos lanzando cada cierto tiempo algunos opinómetros, ¿verdad? Bueno, pues ya lanzamos el primero con sus respectivos resultados y acá está el segundo. Y la pregunta dice, la vamos a tener acá en pantalla, ahí está. ¿Considera necesario adelantar las reformas pensional y laboral durante el 2020? Respuesta A, sí. B, no. C, solo la reforma laboral. D, solo la reforma pensional. Los invitamos para que no solamente nuestros visitantes virtuales participen, sino también todos ustedes, todos nosotros acá en el auditorio. Bien, entonces ahora seguimos con nuestro siguiente espacio de discusión. Y vamos a invitar a las siguientes personas, invitados muy especiales. Se trata del señor Richard Aguilar, senador de la República. Los invitamos, por favor, para que vayan subiendo y ocupando sus sillas. También nos acompaña el señor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales. También invitamos para que nos acompañe aquí en el escenario al señor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, al señor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, y por supuesto también a la ministra de Trabajo, doctora Alicia Arango. Va a moderar este panel el señor Francisco Miranda, director de Portafolio. Y tenemos una noticia que nos agrada muchísimo y es que somos tendencia en Twitter, según lo que me acaban de comunicar. Así que estamos muy contentos y queremos invitarlos para que continúen participando en nuestras cuentas. Son 3, @forosemana, @revistasemana y @revistadinero. Igualmente para que nos acompañen en nuestra web app.forosemana.com. Allí pueden enviarnos todos sus comentarios y sus preguntas. Y también los queremos invitar a participar con el hashtag #ForoColombia 2020. Así que, señores, bienvenidos. Es un gusto tenerlos con nosotros. Y señor Miranda, director de Portafolio, Francisco Miranda, tiene la palabra. Adelante. Buenos días a todos, muchas gracias. Agradezco a Alejandro Santos y a todo el equipo de Semana y de Foro Semana, en nombre de mío y de Portafolio, la amable invitación a participar en este gran evento, en este encuentro de ideas donde los retos más importantes y los desafíos más urgentes del país en las diferentes áreas pues serán discutidas en la mañana de hoy y también en la sesión de la tarde. Tuvimos la presentación de la ministra de Trabajo, doctora Alicia Arango, generando tanto las prioridades como las apuestas para este año y años siguientes en los ámbitos de la reforma laboral y pensional. Hay que aclarar que evidentemente Colombia es un país con espacios de política pública donde se requieren muchas reformas, que no solo van en la laboral y en la pensional, pero la organización del foro nos ha pedido concentrarnos en unos temas que afectan el día a día, especialmente tanto de jóvenes y mujeres que hoy se encuentran participando de ese descontento social, como el futuro y la cotidianidad de quienes pertenecemos al mercado laboral y de las personas mayores que se encuentran cercanas o en edad de pensión. Entonces, sin demeritar la importancia de otras reformas, y queremos concentrarnos en esas dos. Esa fue la presentación de la ministra y el formato de nuestro panel será el siguiente. Cada uno de los 4 invitados no necesitan mayor presentación, son conocidos en el debate público, son conocidos en la discusión económica y son generadores y debatidores de las propuestas económicas del país, cada uno de nuestros 4 panelistas. Ellos van a tener 4 minutos para reaccionar a la presentación de la ministra Alicia. Apenas terminemos esta primera sesión, la ministra Alicia retoma el micrófono para hacer una réplica a los comentarios que nuestros panelistas han hecho y luego comenzaremos con una ronda ya mucho más de diálogo. Iniciamos entonces con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Adelante, Bruce. Gracias, Francisco, y gracias Semana por la invitación, Foro Semana. Yo quisiera arrancar por decir que
el despertar de la voz ciudadana en una sociedad como la colombiana es sin duda una muy buena noticia para la democracia. Que efectivamente los ciudadanos estén debatiendo las discusiones grandes, que estén debatiendo los temas importantes, que estén debatiendo realmente las grandes preocupaciones del país, es muy bueno. Lo que hay que decir es que esto nos impone, digamos, a quienes de alguna forma tenemos alguna posición de opinar o alguna posición en algunos casos de liderar, nos impone, digamos, un reto gigantesco en términos de poder responder, de poder oír, de poder escuchar y también de poder informar alrededor de lo que sucede. En ese orden de ideas, yo diría que la presentación de la ministra es bastante buena en términos de poder contarle al país cuáles son realmente los retos que tenemos en este momento en el mercado laboral. Que eventualmente algunas entidades o algunos estamentos estén pidiendo que en Colombia no haya cambios laborales es una cosa súper extraña. Es una cosa súper extraña porque lo laboral en Colombia, sin duda alguna, tiene en este momento inmensos desafíos. Porque lo laboral en Colombia no puede pretender mantenerse en el statu quo. Porque cuando uno tiene una cifra de 22 millones de personas ocupadas y de esos 22 millones de personas ocupadas el 47 o el 48, dependiendo de quién saque la cifra, está en condición de informalidad, no puede dejar contento a nadie. No se puede argumentar el statu quo con una informalidad del 48%. Tampoco se puede argumentar el statu quo cuando tenemos un desempleo que esté entre el 10 o el 11%. Son muchas las cosas que hay que hacer y tenemos que tener la serenidad y tenemos que tener la sabiduría para poder todos, desde todos los, digamos, desde todas las aristas y de todos los ángulos de la sociedad, para poder discutir esas cosas. Yo estoy de acuerdo con la ministra cuando dice, ¿cómo así que no se va a tocar el tema de pensiones cuando tenemos una situación tan precaria para las próximas generaciones en términos de su cobertura? ¿Cómo así que no se va a tocar el tema de las plataformas digitales cuando apenas estamos entrando en este mundo y el trabajo digital cuando apenas estamos en este mundo y nos estamos enfrentando realmente en este momento a temas súper complejos? ¿Cómo no tocar el tema de formación de talento pertinente cuando está cambiando todo en el mundo y cuando estamos formando gente para cosas que en las cuales no tenemos oportunidades de trabajo? ¿Cómo decirle a los trabajadores, como decía ella en un momento dado, cómo decirle a los trabajadores que están en condición de incapacidad que no vamos a reformar el sistema, por ejemplo, de la estabilidad laboral reforzada para que se eviten los abusos? ¿Cómo hacer para no tocar el tema particular que se refiere, por ejemplo, al tema de los carruseles sindicales o a la falsa interpretación del derecho sindical o al abuso del fuero sindical? Todo eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo bien. La sociedad debe poder debatir estos temas y si esos temas conducen a que eventualmente se tengan que discutir reformas, lo debemos poder pensar. Yo realmente no comprendo, digamos, quien dice que no debe haber reformas en ciertos espacios en donde, por ejemplo, como el espacio laboral, se presentan tantos desafíos y tenemos sin duda, tantas dudas y tantos retos por delante. La responsabilidad de todos los que eventualmente participemos en política pública o sugiramos o comentemos la política pública es tratar de construir, por supuesto, una Colombia mejor, una Colombia que tiene que incluir, por supuesto, más trabajo, ojalá mejor remunerado, más competitivo frente a otros países, que nuestros productos se puedan vender más y mejor, que nosotros logremos exportar más y eso va a ir en beneficio de todo el mundo. Es un llamado para que no nos abstengamos en todo caso, a pesar de que de alguna forma haya voces radicales que quieran que los debates no se den, a que no nos abstengamos a dar el debate. Yo en ese orden de ideas celebro, digamos, esta iniciativa, me quedan 5 segundos y agradezco, digamos, la invitación que me han hecho y esperaré la próxima ronda, Francisco. Gracias. Gracias, Bruce. Lo laboral no puede mantenerse en el statu quo actual. Seguimos con el senador Richard Aguilar, miembro de las comisiones económicas del Congreso. Senador, su reacción. Muchas gracias, Francisco. Agradecerle a Alejandro y saludarlos a todos. A Francisco se le ocurrió una brillante idea de trinar a las 10 de la noche. Y ese trino me generó a mí una reacción. Y esa reacción fue de un joven de 22 años que me escribió en el interno: senador, no invitan al pueblo, por favor dígale a los fondos privados que los vamos a acabar, pero también, senador, mi mamá que está cotizando en Colpensiones, ¿cómo va? No va a lograr pensionarse. Y me mandó su teléfono. Y a mí se me ocurrió, pues, quería como nutrirme un poco antes de venir acá porque es la finalidad de este debate, saber qué piensa un joven de 22 años de edad, que mostraba pues un escenario muy apocalíptico
veo que se está alimentando con una dieta de narcisismo porque estudió en la mejor universidad, porque forma parte del programa de Generación E, o terminando el programa Generación E, y me generó inquietud dos cosas que dijo: que no va en contra de la realidad y lo que le corresponde al gobierno nacional, y ahí viene mi primera petición a la ministra: se tienen que echar al agua inmediatamente. El año pasado no presentaron la reforma pensional por un temor o un tufillo de temor a las marchas, o porque teníamos que discutir la ley de crecimiento económica, entonces la teníamos que, teníamos que estar concentrados en ella. Y si no arroja o no muestra las cartas el gobierno nacional, no va a haber profundidad de discurso. Pero lo que decía Juan, su nombre, de este joven de 22 años, es muy cierto. Hay que mirar qué pasa con los fondos privados, porque miren lo que ocurrió en Chile. Chile llegó a su crisis social por no tener solidaridad, que sí tenemos en el régimen de prima media. Pero el régimen de prima media es muy generoso, no incentiva el ahorro y necesita también ser modificado. Lo que yo les trato de decir es que Juan tenía toda la razón en un sentido, que la solución al sistema pensional es una mixtura en los dos regímenes. Un joven de 22 años. Y mi conversación, porque me queda 1 minuto y medio con Juan, terminó de la siguiente manera. Yo traté de explicarle lo que estábamos haciendo en el Congreso. Y nosotros estamos sufriendo de una enfermedad, y me incluyo a veces porque a veces uno se deja contagiar de eso, de un populismo legislativo. Bruce próximamente estará en la Cámara de Representantes diciendo no aprueben la canasta o la prima de la canasta familiar, y Mauricio muy bien lo decía, porque va a aumentar los costos prestacionales para los empleadores. Pero también tenemos unas propuestas muy exóticas, unas basadas en escenarios apocalípticos y unas muy radicales y otras muy moderadas. 170 propuestas de proyectos de ley tenemos nosotros los congresistas que discutir en este momento. Exóticas como decirle a los empresarios que el 40% de sus utilidades tienen que destinarse a la generación de empleo. ¿Dónde está la libertad de empresa? Exóticas por decirle que hay algunos proyectos que quieren aumentarle la edad para pensionarse, pero también le quieren bajar al mismo tiempo las semanas de cotización. El tema de las plataformas digitales, hay algo innovador, y ministro, usted sabe que vamos a trabajar en ello, pero es una propuesta que va a generar polémica, que las plataformas asuman el 50% de las prestaciones sociales y el trabajador el otro 50%. Entonces, porque se me acabó el tiempo, y bienvenido sea Francisco, gracias, no pude dormir mucho porque terminé a la 1 de la mañana con algo muy curioso, y Sergio tiene toda la razón, no lo pude convencer, una desesperanza abrumadora, y sobre todo no tiene confianza en las instituciones. Así que el segundo llamado es: tenemos que generarle confianza a nuestra juventud. Gracias, senador. Gobierno, eches al agua, muestre las cartas. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo. Muchas gracias por la invitación. Un especial saludo a todos los panelistas, señora ministra, a los organizadores del foro. Muchas gracias. Pues mire, yo también comparto un poco la visión del senador Richard Aguilar, y es que yo creo que es momento un poco de destapar ya esas cartas y contarle al país cuáles son esos elementos fundamentales de la reforma laboral y pensional, porque la ministra creo que es un diagnóstico bastante preciso de cuáles son los problemas que se han identificado desde el punto de vista de informalidad, desempleo, desde el punto de vista también de la gran inequidad que hoy permea a nuestro sistema pensional, y han trazado una serie, digamos, de líneas rojas, ¿no? Que no se toca la edad de pensión, no se toca la tasa de cotización, no se toca la pensión sustitutiva, pero lo que queremos ver ya, creo yo, es qué es lo que se va a hacer, cuál es esa hoja de ruta. Creo que ya hay cartas sobre la mesa puestas del lado de los fondos de pensiones, ha habido propuestas también de ANIF, nosotros en Fedesarrollo hicimos un evento en diciembre donde también lanzamos una propuesta adicional. Nuestra propuesta básicamente es mantener el primer 60% de la cotización del salario mínimo
en el régimen público de Colpensiones y todo lo adicional al régimen privado, manteniendo de alguna manera un equilibrio entre fortalecer, por supuesto, esa contribución al pilar público, pero garantizando que los subsidios que otorga el Estado, a diferencia de lo que ocurre hoy, como lo mostraba la ministra de manera muy clara, que hoy en día el 74% de los subsidios le llega al 40% más rico de la población, que se invierta esa pirámide y que se haga una cosa mucho más progresiva. Entonces creo que falta ya, ahora sí, estamos en el momento de empezar a ver para dónde vamos. Hay propuestas muy claras y concretas sobre la mesa, así que pues le pediría al gobierno que ojalá muy pronto nos dijera para dónde vamos en términos de la reforma pensional. Tres elementos que deberían ser parte de alguna manera de esos criterios sobre los cuales se deben pensar estas reformas. Un poco retomando la discusión del panel anterior acerca de la importancia de tener algunos consensos, algunos objetivos fundamentales. Yo diría que hay tres cosas que las marchas y las discusiones recientes nos muestran que deberíamos priorizar. Uno, primero, el tema del crecimiento. Yo creo que el crecimiento económico y las medidas que aumenten el crecimiento son esenciales porque, como bien lo decía la ministra, ese es el elemento más importante para explicar por qué el desempleo ha venido aumentando después de ese gran choque que tuvimos en el 2014. Dos, el desarrollo sostenible. Creo que nadie puede dudar de la importancia de esa agenda de cómo vamos a mitigar el cambio climático, cuál es la contribución que como país, como ciudadanos vamos a hacer a ese desarrollo sostenible. Y tres, la equidad, en donde el rol que juega el gobierno a través de señales de política pública, a través de reformas tributarias, pensionales, laborales, es fundamental. Y esos tres criterios nos ayudarían un poco a organizar la discusión. Y uno de los elementos, por ejemplo, la ministra ahora hablaba de la importancia, digamos, de la disminución de la cotización de la salud para los pensionados. Yo creo que esa era una demanda ya de largo aliento, llevaba varios años, tal vez más de un lustro, siendo demandado para los pensionados, especialmente de un salario mínimo, disminuirles ese aporte a la salud. Es un tema tremendamente costoso fiscalmente, eso cuesta alrededor de 800.000 millones de pesos al año. Y nuestra propuesta en nuestro momento era, ministra, que en vez de pensar en hacer una cosa que podría tener sentido desde el punto de vista de progresividad para esos salarios más bajos, con esos mismos recursos se hubieran podido expandir de una manera muy importante la cobertura de Colombia Mayor. Hoy en día Colombia Mayor, que es un programa que le entrega 80.000 pesos mensuales a estos adultos mayores más vulnerables que no tienen acceso a una pensión, tiene más o menos 1,5 millones de personas cubiertas. Con el costo de esa medida se hubiera podido ampliar la cobertura al 76% desde el 36%, cubriendo 2,7 millones de personas. Entonces yo creo que ese criterio un poco, digamos, de crecimiento, desarrollo y sostenibilidad y equidad ayuda a organizar y a priorizar decisiones de política pública que no necesariamente son las mejores en este caso, por supuesto, reconociendo que fue un esfuerzo importante del gobierno, me parece que había otras alternativas más progresivas, más equitativas para el uso de recursos, y eso nos ayuda a avanzar de manera consensuada como sociedad, de nuevo, en estos tres elementos. Creo que crecimiento, desarrollo sostenible y equidad. Y cierro con esto, Francisco, y es, no nos concentremos solamente en la reforma pensional y laboral. Hay muchas más reformas pendientes para poder resolver estos retos y menciono una en donde el gobierno ha hecho un trabajo muy interesante, pero que falta concretar, que es la reforma al mercado de capitales. Ojalá también pudiéramos discutir un poco la importancia de esa reforma y de cómo eso también podría impulsar el crecimiento y la equidad. Muchas gracias, Luis Fernando Mejía, Fedesarrollo. Santiago Montenegro, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías a sus fondos. Bueno, muchas gracias, Semana, por esta invitación. Había pensado que íbamos a tener más minuticos, pero de pronto en la segunda ronda profundizaremos. Entonces, pero antes de hacer mis comentarios, yo lo que diría es, nosotros necesitamos hacer estos debates, pero más ampliamente. O sea, un debate de la seguridad social en general y en particular de pensiones debería ser todo un día. ¿Por qué no organizamos con el Congreso de la República, con Semana, un foro? Estos temas son muy complejos. Pongamos todas las cifras sobre la mesa y desmenucemos los argumentos, ¿no? Esto va demasiado rápido en un panel como estos. Por supuesto hay que hacerlo, ¿no? Pero necesitamos esas sesiones más largas. Yo tenía 8 punticos, Francisco. En esta primera ronda de pronto quiero hacer los primeros 4. Primero, insistir en algo que se ha dicho acá, parece obvio,
Pero esto no nos podemos cansar de insistirlo. Los recursos de la política social del Estado deben orientarse hacia las personas con discapacidad y hacia los de menores recursos. Eso en Colombia no lo estamos haciendo. Colombia es un país que antes y después de impuestos el Gini no baja, ¿no? Y el Gini después del gasto en pensiones del régimen público no solo no baja, sino que sube. Eso no puede seguir así. Esto contradice el artículo 48 de la Constitución y esto contradice mandatos éticos, como basados en un imperativo categórico de Kant o en el velo de la ignorancia de alguien como John Rawls. Hay que focalizar los recursos hacia los más necesitados. Un segundo principio, igualmente importante. En un país con los niveles de informalidad y de desempleo que tenemos, ¿no?, y con una mala distribución del ingreso, tenemos que disminuir o evitar los impuestos al trabajo, y más aún si esos impuestos al trabajo son regresivos. Este es un principio que tenemos que pensarlo mucho. Para el tema de pensiones, sobre esto han hablado Santiago Levy del Banco Interamericano de Desarrollo y Eduardo Lora recientemente. Se me está yendo demasiado rápido el tiempo, pero quiero decir solo una cosa. Nosotros hablamos de una informalidad total en Colombia superior al 60%, con base en una encuesta que le pregunta, ¿usted cotizó a pensiones el mes anterior, sí o no? Y eso da más del 60%, ¿no? Pero si usted le pregunta, ¿usted ha cotizado por lo menos 10 meses en el último año? Esa informalidad puede ser del 90%. Y la prueba reina de eso es que en Colombia solo declaran renta 2.6 millones de personas, mientras en un país como España, con una situación demográfica y impositiva muy parecida a Colombia, declaran renta casi 10 millones de personas. La informalidad es mucho más grande de lo que creemos. Tercero, lo dijo la ministra, una reforma al sistema de seguridad social en la vejez debe respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse, y esto implicará una transición. Cuarto punto, un sistema de protección a la vejez, e insisto, no es solo una reforma pensional, sino pensamos en la vejez más ampliamente, bien diseñado, no solo debe proveer un ingreso a los adultos mayores en forma de pensión, sino dos cosas muy importantes. Tenemos que pensar en el cuidado del adulto mayor. Ese es un tema que lo tenemos muy descuidado en Colombia y que es tanto más importante que la plata que tienen los adultos mayores, sobre todo cuando se está transformando la sociedad, la familia extensa que había antes ya no existe, ¿no? Y entonces no hay quien cuide a los mayores. Y en segundo lugar, en este punto, garantizar un ingreso mínimo que cubra la línea de pobreza a quienes no alcancen una pensión. La ministra lo dijo, el presidente lo ha argumentado también, esos van a ser la mayoría, podemos estar hablando de más del 80% de los adultos mayores. Muchas gracias. Vendrán otros 4 de esos principios, doctor Montenegro, en su siguiente intervención. Ministra, tiene el micrófono para responder o reaccionar a esta primera ronda de reacciones a su presentación. Bueno, lo primero es, estamos de acuerdo en que hay un statu quo laboral y en el tema de vejez, no digamos que pensional, sino en el tema del sistema de protección a la vejez. Es un tema que viene desde hace tiempo y que desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos por mejorarlo, en los distintos gobiernos no lo hemos logrado. Las reformas hoy, teniendo en cuenta lo que han dicho los panelistas aquí, tienen que ser construidas por todos. Y por todos es todos. Y eso toma tiempo, porque son muchas las ideas. Muy fácil sería yo o el gobierno haber cogido cualquiera de las que nos pareciera la más adecuada propuesta y simplemente meterla al Congreso. No, de eso no se trata. No se trata de eso. Se trata de construir en un país en donde los ciudadanos están reclamando y uno tiene que contestarles. Y esa construcción toma tiempo.
Para que sea buena, toma tiempo. Y nosotros nos estamos tomando el tiempo. Eso no es salir a la loca y meter cualquier, por muy buena que sea. No, 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 es que el país cambió. Es que ahora no solamente es el tema de la reforma, es también la actitud del ciudadano hacia el gobierno, hacia el Congreso, que tenemos nosotros la obligación de respetar. Entonces, hemos invitado a muchos sectores para que ellos sigan construyendo una propuesta y esperamos sacarla más pronto que tarde. Nosotros, lanzarse al agua, ¿eso qué significa? Lanzarse al agua. Les estoy diciendo por qué no nos hemos lanzado. No nos hemos lanzado del todo porque ya todos ustedes han estado en las mesas técnicas. No nos hemos lanzado porque estamos hablando de construir entre todos, tripartitamente en este caso. Y eso toma tiempo. Es que yo me puedo lanzar al agua y no a llegar a la otra orilla. Es que yo quiero llegar a la otra orilla. Nosotros en este gobierno queremos llegar a la otra orilla. Y para llegar a la otra orilla toma tiempo porque hay que aprender a nadar. ¿Sí? Colombia no tiene experiencia en este tipo de reuniones tripartitas. Estamos impulsándolo con los empresarios, con los trabajadores y creemos que vamos por buen camino para construir una mejor Colombia para todos. La desesperanza de los jóvenes, de acuerdo, si no encuentran trabajo, es cierto, es cierto. Tenemos que trabajar para que los jóvenes tengan una mejor vida. Por eso ya el gobierno ha hecho algunas propuestas que ya están vigentes, tanto en la Ley de Crecimiento como en el Plan Nacional de Desarrollo. Estoy de acuerdo con que hay que expandir la cobertura. Es un tema de cobertura, como dijo el doctor Santiago. O sea, aquí tiene que haber cobertura para todos. Ese tema se está trabajando, pero también quiero decirles que no es un tema fácil por la situación fiscal que nosotros tenemos en este momento. Yo creo que si hacemos una armonización presupuestal, en Colombia podríamos lograr muchos más efectos para los temas sociales que los que existen hoy, porque nosotros venimos con un presupuesto bien rígido, que casi que se repite y se repite y se repite, y lo que nosotros necesitamos es priorizar qué es lo que queremos en lo social y para dónde debe ir esa inversión. Y eso hay que trabajarlo y hace falta trabajarlo. Estoy de acuerdo con hacer los debates más ampliamente y poner las cartas de todos juntos sobre la mesa al tiempo. Estoy de acuerdo. Me parece que eso es necesario, me parece que sería una discusión muy productiva y que comenzaría el país a entender que la construcción, vuelvo y repito, no es de una parte sola, sino de todos. Y estoy de acuerdo con el tema del sistema de protección a la vejez, los recursos públicos hacia los más vulnerables, completamente de acuerdo. Nosotros no podemos seguir siempre diciendo que lo bueno que le pasa al pobre es lo malo del país. Échenle ojo, o escuchen. Siempre todo lo que se le agrega a un pobre es lo malo del país. Hombre, yo creo que sobre eso también tenemos que reflexionar. Es que lo que está pasando hoy en el país con estas marchas no es un tema de ayer ni de hoy. Eso viene recogiendo años, recogiendo insatisfacciones, recogiendo problemas no solucionados. Yo creo que vale la pena tener en cuenta eso también. Gracias, ministra. Necesitamos, este es el tiempo que tenemos faltante, ¿cierto? Ok, gracias. Ok, continuemos una segunda ronda entonces. Ya entrando un poco en materia, hay unas propuestas sobre la mesa, hay una petición al gobierno de acelerar un poco la urgencia de la adopción de estas reformas y ya hay unos detalles, obviamente, que chocan intereses y que chocan cambios en el statu quo. Bruce, desde el punto de vista del empresariado, ¿cuáles son las apuestas que están dispuestos a hacer durante este año para generar la discusión, o sea, para participar en esta discusión y cuáles serían algunos de los elementos que se apoyaría desde el gremio en materia de reforma pensional y también de reforma laboral? Sí, Francisco, yo diría dos cosas, digamos, para ser breve. Lo primero es que
va a ser muy importante, digamos, que construyamos escenarios en los cuales se puedan dar los debates. Va a ser muy importante que no nos dejemos, y voy a repetir un poco lo que decía en esto, pero que no nos dejemos, digamos, intimidar en términos de que hay cosas que no se pueden debatir o hay cosas de las cuales no se puede hablar. Esa conversación la tenemos que poder dar y se tiene que dar, y es la responsabilidad nuestra, en todo caso, aunque en un momento dado quiera ser presentado como algo impopular, lo cual es absolutamente absurdo, porque si uno lo que quiere es generar más empleo, si uno lo que quiere es generar mayor cobertura para los adultos mayores, si uno lo que quiere generar es menos informalidad, si uno lo que quiere generar es mayores capacidades para poder competir en el mundo, pues no veo por qué esto puede ser impopular. Entonces tenemos un reto gigantesco de comunicación y un reto gigantesco además de poder realmente sacar adelante lo que efectivamente el país tiene que hacer. El país no se puede abstener de hacer reformas. No lo puede hacer porque el país no es perfecto. Si el país fuera perfecto, pues por supuesto no hacíamos ninguna reforma. El país no es perfecto, entonces tenemos que hacer reformas en esto y en otros campos. En ese orden de ideas yo diría que metas muy primordiales y muy de corto plazo, la generación de empleo. Lo dijo, creo que lo dijo Santiago ahorita, o no me acuerdo si fue Luis Fernando, pero por ejemplo, tenemos que buscar formas mediante las cuales efectivamente generar empleo no cuente con más impuestos, generar empleo no cuente con mayores cargas. Tenemos que buscar mecanismos mediante los cuales para la gente sea atractivo generar nuevos trabajos, o sea, atractivo formalizar los nuevos trabajos. Vamos a tener que ser muy creativos, vamos a tener que tener la mente abierta. Hay que pedirle a las centrales de trabajadores, y en eso voy a estar en desacuerdo con la ministra. Ministra, nosotros tenemos la Comisión de Concertación Laboral, en donde tenemos una experiencia larga en conversación tripartita. Claro, en conversación tripartita, allí podemos dar ese tipo de conversaciones, pero hagámoslo con el Congreso, pero hagámoslo con la academia y hagámoslo con los tanques de pensamiento. Esa conversación la tenemos que poder dar. Yo diría que el gran aporte en este momento realmente, o la gran propuesta que yo haría, abramos esa discusión y abramosla en forma amplia, con la participación de todos, y también en forma directa, donde la gente diga, yo creo esto, la razón por la cual creo es esto, la razón por la cual o en la cual sustento mi propuesta es la siguiente, y este es el beneficio que le puede traer al país. Puede ser que incluso haya cosas que sean ligeramente impopulares o impopulares en el muy corto plazo, pero tienen que ser, digamos, beneficiosas en el largo plazo y en el mediano plazo, de manera que ese es un trabajo que tenemos que hacer. Yo lo otro que diría es que tenemos que buscar, y para eso tenemos que hacer un trabajo focalizado en términos de organización y realmente mejor dirección de todos los subsidios en Colombia. Eso es un trabajo que está pendiente. Colombia todavía le otorga una gran cantidad de subsidios a personas que probablemente no lo necesitan. Y por supuesto hay un tema que no se ha mencionado mucho aquí, pero que va a ser importantísimo, que es el tema de equidad de género. Es uno de esos temas grandes. Equidad de género y trabajo para jóvenes es un tema grande. Todo el mundo tiene la cifra del 11% en términos del desempleo en Colombia durante el último registro, digamos, que se presentó en el mes de enero. Pues bien, ese 11% está distribuido casi 9% hombres, 14% mujeres, 12% mujeres, perdón, 17% jóvenes y 22% mujeres jóvenes. Ahí tenemos un reto muy importante. Probablemente nos va a tocar priorizar, y ese es el ejercicio realmente de hacer política pública. Gracias, Bruce. Gracias a todos. Estamos manteniendo un buen tiempo, pero tenemos que acelerar un poquito y ser un poco más breves. Muy puntual, senador Aguilar. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso que tiene ese sensor con la opinión pública, pues con la ciudadanía? ¿Cuál es el ambiente en el Congreso para estas reformas? ¿Cómo lo ve usted? Mira, algo para decirle a la ministra, porque nosotros no es que queramos correr, pero usted sabe muy bien, ministra, que una cosa es lo que entra en el Congreso y otra cosa es lo que sale. Y el Congreso no ha sido llamado en este momento para hablar de la reforma pensional. Porque miren el caso de España, el déficit pensional llegó casi hasta un 18% del PIB, y como ellos se basan en un sistema de reparto, se dieron cuenta que tiene que basarse también en un sistema de fondos privados. Pero si vamos a la otra orilla, que es Chile, con los fondos privados, ¿qué tuvo que hacer Chile? Reconocer que las pensiones eran muy bajitas y que los rendimientos en los fondos no eran lo suficiente para garantizar pensiones altas. ¿Y qué decisiones están tomando ahora? Subirle la edad para pensionarse y mirar muy bien cómo busca la solidaridad. Y si nosotros tenemos los 5 inamovibles, porque ministra, ustedes ya arrojaron algunas cartas. Primero, subirle a la cobertura. Pero para subirle a la cobertura eso implica mayores recursos, porque actualmente nosotros nos estamos gastando 52.7 billones
para nuestro sistema pensional, de los cuales 40% va para los subsidios que van para las pensiones más altas. Ese es Robin Hood al revés. Y si decimos que no vamos a subirle la edad para pensionarse, estamos de acuerdo, que no vamos a eliminar la pensión para sobrevivencia, que vamos a garantizar una mejor distribución de los subsidios, pues ahí ya estamos hablando que se necesita una mezcla de los ambos regímenes. Y lo que yo le pido, y se lo dije al presidente en una última reunión: presidente, arranquemos el debate del sistema pensional, para no tratar lo laboral en este momento, porque como vamos 17 millones de colombianos no nos vamos a pensionar. Miren, un joven que acaba de graduarse de administración de empresa, sin conocer a profundidad estos sistemas, ¿cómo decirle a ese joven que en el 2004 se acabaron las reservas y por eso estamos nosotros gastando nuestro presupuesto? ¿Cómo decirle al joven que nos gastamos 40 billones, que ya hay derechos adquiridos y que nos corresponde ahora tener mayores recursos para educación, para salud, para toda la agenda social que tiene el gobierno? Así que lo que yo, o el llamado que hacemos nosotros en el Congreso, es entrar a la discusión de una reforma pensional que vaya acorde con las nuevas formas laborales. Me estoy leyendo un libro, ministra, no sé si usted, con esto termino, porque me lo dio un joven, que es el libro La Utopía para Realistas, donde hablan de las jornadas laborales de 15 horas semanales. Ya está el proyecto del expresidente Uribe, donde queremos bajarle del 48 al 45%, pero en donde dice que de aquí a 10 años no van a existir en el mundo 1.000 millones de trabajos, porque existen trabajos que son inoficiosos. Por lo tanto, ministra, el llamado al gobierno nacional, hablo en nombre propio, no en nombre de mi bancada, es: empecemos la discusión en el Congreso. Con esas mesas tripartitas, bienvenido sea, pero el tiempo va pasando y ya nos queda 2 años y medio de este gobierno. Gracias, senador. Doctor Montenegro. Bueno, entonces voy a insistir o a precisar unos puntos. Senadora Aguilar, nosotros estamos haciendo una propuesta para hacer complementarios los dos regímenes, ¿no? Y nosotros no estamos planteando cerrar Colpensiones, ni cerrar un pilar público con solidaridad, de ninguna manera. Y también estamos diciendo que Colpensiones u otra entidad pública puede administrar ahorro y capitalización. Que eso quede muy claro, porque nos dicen: no, es que los fondos quieren quedarse con todo. Eso no es cierto. Estamos planteando que el sector público también tenga fondos, ¿no? Bueno, es un punto muy importante. En ese orden de ideas, quiero plantear 4 argumentos para argumentar que la parte contributiva, que puede ser administrada por ambos, sea de ahorro y capitalización. Primero, es una razón de equidad, independientemente de los subsidios que hay. Imaginémonos que los subsidios que hay no existen, ¿no? Y que solo tenemos un régimen de prima media o de reparto, ¿no?, con las condiciones de informalidad que tenemos en Colombia. Eso es extremadamente inequitativo por las siguientes razones. ¿Por qué? Las densidades de cotización son muy bajas, lo que quiere decir que muy poca gente se va a jubilar, ¿verdad? Primer punto. Segundo, la relación entre ingreso de las personas y número de cotizaciones es positiva. Eso quiere decir que los que tienen más plata van a cotizar más y los que tienen menos, o sea, los más pobres, van a cotizar menos semanas. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a jubilar solo los que más plata tienen, ¿de acuerdo? Pero cotizan todos, lo que quiere decir que los pobres financian las pensiones de los que más tienen en un régimen de prima media. Pero no solo eso. Como porcentaje de su ingreso, los de menos ingresos cotizan mucho más que los de altos ingresos. Y por esa razón también esto es inequitativo. Y otro factor, los que cotizan más, que son los de más altos ingresos, viven más.
Y esta es una de las razones que, por ejemplo, Paul Krugman ha dado para no subir la edad de pensión. Porque cuando usted sube la edad de pensión en un régimen de reparto con esas características, los pobres subsidian a los que más tienen. Ese es el principio de la equidad. Principio de la razón de sostenibilidad para argumentar que necesitamos un régimen de ahorro y capitalización. Simplemente por lo que mostró Mauricio Cárdenas, el envejecimiento de la población. Si Mauricio hubiera mostrado las pasadas desde hace 50 años y las futuras pirámides poblacionales, lo que uno ve ahí es una verdadera pirámide financiera, lo que los economistas llamamos un esquema de Ponzi, y eso no es sostenible. Y a eso, si usted le agrega la informalidad que tenemos, quiere decir que un régimen de reparto de prima media no es sostenible, aun si no tuviera los problemas de subsidios que existen en Colombia. La siguiente razón es una razón de sustentabilidad, ¿no? Un régimen de ahorro individual con capitalización, por definición, está en equilibrio. Y los que no alcanzan a jubilarse, ahorran. Y eso le ayuda al gobierno, que va a tener más recursos para financiar, por ejemplo, unos beneficios económicos periódicos o un programa como Colombia Mayor. Y una cuarta razón de externalidad, lo que llamamos una razón de externalidades positivas. El ahorro pensional es un componente crucial del ahorro nacional, del ahorro total de la economía y ciertamente de los hogares, ¿no? Razón por la cual un estudio de Desarrollo demostró que los fondos de pensiones con sus ahorros han colaborado a que el PIB de Colombia crezca medio punto porcentual en forma permanente. Por supuesto, necesitamos un pilar público, ¿no? que debe ser administrado por Colpensiones. Eso va a tomar la forma de los BEPS, como mencionó la ministra. Colombia Mayor. ¿Cómo vamos a financiar Colombia Mayor cubriendo la línea de pobreza? En el corto plazo hay problemas, como mencionó la ministra, pero si vamos a eliminar esos subsidios, con la plata de esos subsidios, podemos ampliar Colombia Mayor, que tiene 1,5 millones de cobertura en este momento, a unos 3,5 millones de personas, pagándoles no los 75,000 pesitos, sino los 255,000 que cubren la línea de pobreza. Muchas gracias. ¿Un minuto? No. Vamos, pero 4. Bueno, bien, listo. Entonces, a ver, yo quiero cerrar con 2 mensajes, sí. Pacho, sobre este tema muy interesante de las reformas. Uno, primero, varios de los que hemos estado acá hemos hablado de la importancia de pensar no solamente en la reforma pensional, sino en la reforma laboral. Yo iría un paso más allá diciendo que la reforma pensional es necesaria, pero no suficiente para resolver los problemas de cobertura que tiene nuestro país. Y básicamente por lo que han mencionado tanto Santiago como la ministra, y es el altísimo problema de informalidad laboral. Y yo, en vez, ministra, de hablar, digamos, de una agenda de flexibilización laboral, yo lo comunicaría un poco más como una agenda de formalización laboral. ¿Cuáles son las medidas necesarias para corregir y quebrarle ese gran problema que tiene nuestro país de una informalidad superior al 60% a nivel nacional y que está por encima del 80% en el sector rural? Y eso va a requerir un análisis muy importante de los costos no salariales que hoy en día se le cobran al empleo formal. La ministra mostró en su momento, en su presentación, la evolución de la formalidad medida a través de la cotización a pensiones, y se ve claramente cómo después de la reforma del 2012, que eliminó la contribución del 8,5% que hacían los empleadores para la salud de los empleados y el 5% asociado a SENA y ICBF, inmediatamente empezó a aumentar la formalidad laboral. Aumentó más o menos entre 5 puntos. Los estudios académicos muestran que el impacto puede estar entre 2 y 7, dependiendo de las diferentes medidas, pero fue una medida contundente, clara, en donde se muestra con evidencia y con resultados
que abaratar el empleo formal, pues de manera muy natural aumenta el empleo formal. Así que en esa discusión de la reforma pensional y de la reforma laboral, creo que se debe hacer de manera conjunta, porque de otra manera se resolvería los problemas de inequidad, pero no los problemas de cobertura, que si no se ataca el problema de la informalidad, pues no se van a poder resolver. Y el otro elemento complementario, y un poco recogiendo algo de la discusión que se dio en el panel de la mañana, y es nuestro país indudablemente tiene un reto muy importante y además asociado con las marchas que en esencia están pidiendo mejor provisión de bienes públicos, mejor calidad de la educación, mejor calidad de la salud, infraestructura, etcétera, etcétera. Como le mencionaba ahora Rafael en su panel de la mañana, tenemos un lío muy importante y es nuestra tasa de tributación. Colombia, desde la medición de gobierno general, recauda 18,8% del Producto Interno Bruto en, digamos, impuestos generales, directos e indirectos, pero también impuestos a nivel territorial. Y comparado con América Latina, el promedio en América Latina es del 22%, o sea, frente a nuestros pares tenemos una brecha de casi 4 puntos porcentuales que hay que cerrar. Nosotros tenemos que generar un consenso como sociedad, que si queremos mejor provisión de bienes públicos, seguridad, justicia, cumplimiento de contratos, educación, salud, pues vamos a tener que tributar más. Y esa discusión no se puede perder de vista porque estamos rezagados no frente a los países de la OCDE, que tienen tasas de tributación por encima del 30% en recaudo efectivo, sino frente a países de América Latina. Y ahí quisiera introducir la discusión el componente territorial, porque nosotros siempre estamos pensando acá desde Bogotá y el componente territorial es muy importante. Estamos hablando de gobierno general y hay ejemplos exitosos muy recientes de cómo sí se puede construir confianza legítima entre el gobierno local, la ciudadanía, para aumentar el recaudo de impuestos y proveer esos bienes públicos, y el ejemplo es Barranquilla. Barranquilla en el año 2000, de acuerdo a los datos de Planación Nacional, estaba en la posición número 17 de ingresos de impuesto predial por habitante, 17 entre las 32 capitales de departamento de nuestro país. Año 2000. Año 2017 está en el 6º lugar, un aumento sustancial de 11 puntos, de 11 escalafones en cómo está mejorando su recaudo predial, su recaudo tributario, y hoy en día pues se ven los resultados. Entonces creo que no hay que olvidar el tema territorial, de cómo fortalecer las finanzas territoriales, y ahí la misión que ha convocado el gobierno de reforma territorial va a ser fundamental para potencializar ese mayor recaudo. Muchas gracias. Estamos pasados de tiempo, ministra. Tenemos 1 minuto y medio. Bueno, lo primero es que las decisiones hay que tomarlas si benefician el interés general, sean populares o impopulares. Eso no debe ser un obstáculo. Si es para beneficio del interés general, hay que tomar la decisión, cueste lo que cueste. Estoy de acuerdo que la discusión debe ser amplia, mucho más amplia que solamente el Congreso y la mesa de concertación. Voy a averiguar por qué se han sido llamados a las mesas técnicas los partidos, y ellos han mandado, cada partido ha mandado representantes, pero no sé cuál sería el representante de su partido, senador, pero con mucho gusto averiguo y también lo hago invitar para que vea de qué se trata. Siempre hablamos de la mezcla de los dos regímenes, como dice Santiago, hay que mejorar en los dos regímenes, tenemos cosas por mejorar. Los trabajos inoficiosos, es cierto, pero para eso estamos hablando de pertinencia, para eso estamos hablando de diferentes formas de trabajo, de pertinencia en la formación. Los pobres no pueden seguir financiando a los ricos, es que eso es un absurdo. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Quería también decir que el tema de la formalización que dijo el doctor Luis Fernando Mejía es cierto, pero el desempleo aumentó a pesar de la formalización y a pesar de haber quitado esos impuestos. El desempleo aumentó porque el desempleo va, como dice una corriente, va de acuerdo con el crecimiento económico. El que necesita un empleado, lo emplea. Y si el que no lo necesita, no lo emplea ni que lo maten. O sea, es un tema de verdad. O sea, la formalización creció, pero el desempleo bajó, el desempleo aumentó. Entonces, no tiene mucho que ver con el cuento de los temas factoriales del salario. Y además, los derechos adquiridos, como yo dije, hay que cuidarlos, hay que saber negociarlos, hay que cuidarlos y hay que
negociarlos tripartitamente. Claro que se puede, pero por favor, hagámoslo construyendo entre todos. Muchas gracias, ministra. Agradezco mucho la disciplina con el tiempo de mis panelistas y la ministra Alicia. Muchas gracias a todos. Este fue el panel 2020, año de las reformas. Sigan llevando la discusión a Twitter, numeral Foro Colombia 2020. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por sus aportes, por sus intervenciones y por supuesto a Francisco Miranda por la moderación.